Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor. Muy buenos días, muy bienvenidos a este segundo módulo, Marco Jurídico de los Derechos del Consumidor en México. Soy la doctora Heréndira Salgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Estudios de Posgrado, de la especialidad en Derecho Administrativo, titular de la materia Defensa de Usuarios y Consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Bienvenidos. Dentro del módulo 2 me corresponde abordar la protección del consumidor en México, el marco jurídico. Puede decirse que en México tenemos protección del consumidor en ley desde 1975, con la primer ley de diciembre de ese año, que curiosamente se insertó constitucionalmente en dos artículos que no hablaban de protección del consumidor como el día de hoy en términos del artículo 28 constitucional, sino apoyado en las atribuciones del Congreso General establecidas en el artículo 73 y en el artículo 123 de la Constitución ante una crisis prolongada que hizo que se perdiera el poder adquisitivo de los trabajadores. En 1975 se promulga esta ley, según algunos doctrinarios, con vicios de constitucionalidad, y será hasta 1983 cuando se eleve la protección del consumidor a rango constitucional. A partir de 1983 se da lo que podríamos decir un despegue de los derechos del consumidor en México. Sin embargo, estos derechos han sido desarrollados de manera más profusa en la Comunidad Económica Europea, si bien podemos decir que los parámetros que rigen en México la protección del consumidor son más o menos paralelos a la protección que se tiene en el ámbito internacional en esta materia. Sin embargo, podemos advertir algunas cuestiones que es importante puntualizar. La ley vigente del consumidor no establece propiamente cuáles son los derechos del consumidor en México, aun y cuando la institución rectora, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, nos señala que son 7 los derechos básicos del consumidor. ¿A qué se debe esto? A que la ley vigente habla de los principios básicos de la relación de consumo. Estos principios básicos de la relación de consumo han sido desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y corresponden a lo que podríamos decir niveles de protección del consumidor. Sin embargo, no están propiamente establecidos en un artículo, un derecho, en términos de lo que sería la protección del consumidor en México. Desde mi perspectiva, esto puede causar un nivel de confusión, porque es importante tener el derecho claramente identificado en la ley, porque el derecho se cumple o no se cumple, es decir, son reglas establecidas expresamente por el legislador que tiene una obligación frente a la obligación, un sujeto obligado y en caso de incumplimiento se establece una sanción. Sin embargo, la ley establece principios. Estos principios se desarrollan y podemos empatarlos con lo que son los derechos. ¿Cuáles son los principios que desarrolla la ley y por qué decimos que son 7 los derechos del consumidor? Los principios genéricos que desarrolla la ley del consumidor son, primero, la protección contra daños o afectaciones en la vida, la salud y la integridad, contra bienes o servicios que pueden causar afectaciones en la persona. El siguiente principio es la calidad y la información. Es importante que nosotros tengamos información para poder hacer decisiones de manera adecuada. Solo quien tiene información puede hacer las decisiones más correctas a la hora de elegir, porque si no, pues es muy difícil tomar elecciones correctas. Otro de los principios genéricos es el acceso a órganos administrativos que no se eviten afectaciones desde el punto de vista material o incluso moral. Pero si estas afectaciones ya se dieron, otro principio básico de la relación de consumo es el derecho a la reparación del daño. Se tiene derecho a una reparación y no solo a una compensación en términos de la legislación civil, sino adicionalmente a una compensación adicional más allá de los daños y perjuicios, una compensación que puede ser hasta el 20% del valor total del bien o servicio. El principio de la protección es un
principio básico que se encuentra en la Ley de Protección al Consumidor, y yo lo equipararía con un gran paraguas que tutela todos los demás derechos y que los incorpora porque implica la protección en todos los planos, en el plano jurídico, en el ámbito administrativo, en el ámbito ambiental, en todos los ámbitos. Es decir, o tutela el Estado a partir de las instituciones que ha creado ex profeso, o en su caso se defiende el propio consumidor a través de los mecanismos que la legislación pone a su alcance mediante todas las vías de acceso que prevé la legislación, procedimientos que están previstos en la propia ley del consumidor o en otras leyes especiales como el Código Federal de Procedimientos Civiles hoy día, que prevé las acciones colectivas. La defensa colectiva es muy importante el día de hoy dentro de la legislación del consumidor por las reformas al artículo 17 de la Constitución, aunadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Código Federal de Procedimientos Civiles y recientemente con la Ley de Amparo, que permite la posibilidad de interponer juicios de amparo colectivos e incluso aquellos en los que se afecten únicamente intereses legítimos. Esto da una cobertura de mayor trascendencia para efecto de la tutela de los derechos de los consumidores, y sí hay que tener ahorita los ojos muy bien puestos en las tareas que están desarrollando los juzgadores federales. Hoy día que los tratados internacionales se elevaron también a rango constitucional en el título primero de la Constitución, porque los fallos expansivos ya hoy día del Poder Judicial de la Federación nos están colocando en planos iguales o paralelos a los que se están tomando en la Comunidad Económica Europea en términos de las directrices de la Comunidad Económica Europea en términos de la interpretación de los derechos del consumidor. Es importantísimo los fallos que se han dado, en los cuales se están aplicando las directrices, pese a la observación, que es muy importante, a no tener vinculación jurídica en México las directrices de la Comunidad Económica Europea. Los jueces federales hoy día las están aplicando y están haciendo determinaciones en amparo con carácter colectivo para tutelar derechos e intereses de los consumidores, ubicándonos en planos paralelos a Europa, pese a que la legislación mexicana todavía tiene temas en los cuales habría que trabajar más. Y uno de los temas, creo yo, torales en los cuales se tiene que trabajar más, tiene que ver en la educación para el consumo. En la educación para el consumo creo que es uno de los puntos en los que México está rezagado. En la Comunidad Económica Europea se ha apostado para incorporar en los estudios básicos materias que tienen que ver con el conocimiento y la preparación para que el consumidor sea responsable desde los primeros años y que no tenga que tener una institución que lo esté cuidando o tutelando. No hay institución ni en este país ni ninguno en el mundo que pueda defender a 100 millones de personas en términos de cuidar sus intereses como consumidor. Si todos tenemos educación para el consumo y sabemos defendernos, será más proactiva la relación y podemos, en su caso, tener una mejor protección de los intereses del consumidor. Yo creo que ahí es donde todavía falta desarrollar más trabajo. La UNAM lo ha hecho porque incorporó 3 materias que tienen que ver con la tutela, no solo del consumidor, sino en general de las personas que nos encontramos en un momento dado en relaciones de desventaja. En algunas otras universidades, incluso privadas, están incorporando mecanismos de justicia alternativa, y yo creo que este es el reto que tenemos que enfrentar en el siglo XXI. Poner más mecanismos de educación para fortalecer la educación para un consumo responsable, porque, insisto, no hay ninguna institución que tenga la capacidad de defender a un grupo de 100 millones de personas que ejercen el derecho de consumo ocasionalmente todos los días, porque hay un principio que no debemos de perder de vista desde siempre. Y esto desde 1962 lo dijo el presidente Kennedy y lo tenemos que reafirmar. Todos somos consumidores. Tendrá que ser una anacoreta alguien para que no esté en una relación de consumo. O consumimos o tenemos acceso a servicios. Y en todos ellos tenemos que ser los primeros en que alcemos la voz para defender nuestros derechos. No tenemos que estar esperando necesariamente que sea una institución tutelar la que venga a defendernos cuando hay una afectación a nuestros derechos. Yo creo que es en este punto en el cual tenemos que trabajar.
Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor.